pues vamos al siguiente tema, Pepe, si te parece bien. Este tema que tiene que ver con lo relacionado del regreso a clases presencial el 30 de agosto. Ya hay información en donde la propia secretaria de Educación Pública dice que nuevamente dejará a la toma de decisión de los padres de familia el de si los niños se incorporan o no. Creo que la propia realidad nos va colocando en la correspondencia de la toma de decisión de la política pública. Creo que vuelve otra vez a quedar exhibido el señor presidente al lanzar nuevamente una convocatoria y un aferramiento, a que venga esta situación, y pues la propia realidad nos alcanza. Estamos entrando en la tercera ola, Pepe, una tercera ola que lo que ha demostrado es que cada día, entre más pequeña de edad, la gente se contagia, y el asunto dice, bueno, pues es que los niños no se van a morir, no, pero se convierten en un ente patógeno que además va necesariamente a, a contagiar, ahora no a 2 o 3, sino a 8 o 9 personas, y que eso lo hace de manera exponencial, con la limitante que además ahora la vacuna CanSino ha dicho que necesita un refuerzo, y que es la vacuna con la que se vacunó a los profesores de una sola dosis. Es un problema porque estás hablando de 1,5 millones de personas. Y de ese 1,5 millones de personas, mucha de la docencia está ya por encima de los 50 años y que lo coloca en una posición muy vulnerable. Entonces estás hablando de dos poblaciones, ¿no? La población docente y la población infantil y juvenil. Y desde luego que al ser estos contagios fuertes podrían llevarlos a la casa, en el caso de los abuelos, que ya habrá pasado prácticamente 6, 8 meses de esas dosis y que no se tiene la certeza cuánto va a durar precisamente que la vacuna te ponga inmune. ¿Cómo ves este asunto, Pepe, respecto a este asunto del regreso a la clase presencial? Pues muy complicado con base en los datos que tú das y que conocemos. Realmente no hay ciencia cierta quien te pueda decir qué tiempo te va a durar la inmunidad con las vacunas una vez con tu cuadro completo, ¿no? La duda de CanSino, que esa es la que más pega en este momento, precisamente pues porque pues son los profesores, ¿no? Y sí es cierto, a mí ya me tocó ver casos de niños contagiados que efectivamente a los que yo conozco la enfermedad no fue más allá de un dolor de cabeza y de algún malestar por el cual se dieron cuenta de que estaban contagiados, pero lo cierto es que sí, este efecto multiplicador del contagio es mucho más fuerte con ellos, ¿no? Y ahí habría que ver varias cuestiones. Una es el hecho de saber hasta dónde se va a poder parar esta situación ya con los hechos, ¿no? Si es que realmente regresan los niños a las aulas, pues habrá que ver si tiene realmente un esquema de defensa en este sentido. Ya, como lo comentaste, va a ser igual, va a ser voluntario quien quiera regresar, quien no quiera regresar, y yo creo que en ese sentido hay una encuesta reciente que al menos en la Ciudad de México casi el 70% de los padres de familia deciden no llevar a sus hijos a la escuela. Eso es lo que va a pasar. Entonces creo que también por ese lado ya está visto que no va a haber, como ya sucedió en días anteriores, el mes anterior, el que la gente quiera llevar a sus hijos a la escuela. Realmente va a haber muy poca población que quiere estar ahí. Y otro es hasta dónde está preparado realmente el gobierno pues para asumir esta responsabilidad, porque realmente es una gran responsabilidad. Si bien es cierto que hoy, a más de un año de la pandemia, pues conocemos pues ya de cómo debemos de manejarnos y irnos acostumbrando a esta nueva normalidad, lo cierto es que la población que tendría que regresar a las aulas, de acuerdo a lo que comenta el presidente, esto sumándole a los profesores y docentes y a toda la gente que participa en las escuelas, pues realmente hasta dónde nos va a permitir que no haya una cadena de contagios que nos vuelva a meter nuevamente en problemas. Sí, fíjate que hay algo que tendríamos nosotros que estar visualizando desde el punto de vista educativo. Desde luego que los docentes van a estar subordinados a lo que digan las direcciones, a lo que digan los directivos de la educación, específicamente las direcciones de sus escuelas. Resulta ser que al poner tú
la parte mixta, de servicio mixto, es decir, presencial y no presencial, metes a las escuelas en una dinámica muy complicada, porque vas a tener que tener docentes que den clase de manera presencial y docentes que den clase de forma virtual. Al hacer esto, necesitas, obviamente, como director, tener la capacidad de poder negociar con los docentes para poder definir, ¿no? ¿Quién sí va a dar o no? ¿Quién es más hábil en las redes sociales, por ejemplo, para que siga dando las clases en redes sociales de manera virtual y quién de manera presencial? Y desde luego la gente que no se quiera contagiar, te puedes encontrar casos en donde una persona mayor de 50 años sea un docente que no quiere dar clases de manera presencial, pero que no es hábil en materia de lo que es la enseñanza virtual. Entonces ahí tienes como director pues, un problema muy serio, ¿no? Porque a Wiwi lo tienes que meter a dar clases presenciales poniéndolo en riesgo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues veremos cómo se comporta esto, porque yo lo que he podido palpar es que ya muchos de los padres de familia sí están conscientes, como tú lo comentas en esta encuesta, 70% en la Ciudad de México, no sé cómo andan las cifras a nivel nacional, dudo mucho que sea menor del 50%, ¿no? Yo creo que la mayoría de los padres de familia lo que están pensando es no mandarlos, y entonces hay que asumir la responsabilidad de que, el segundo punto, las habilidades educativas hay que promoverlas desde casa, y eso significa pues obviamente un compromiso de los padres y de los adultos alrededor de los niños que no solamente son exclusivamente los padres, porque digo, a lo mejor como padre estás medio limitado, pero a lo mejor los abuelos tienen un poquito de más habilidad, en fin, hay muchas formas de poder resolver eso, pero sí se necesita tener muy claro los contenidos programáticos para poderle ayudar a los chavitos a que no pierdan esas habilidades educativas que se requieren conforme al siguiente grado escolar. Y eso desde luego que va a tener que ser un gran esfuerzo de comunicación de los docentes para pedirle a los padres que, a ver, esto es lo que se necesita que sus hijos desarrollen y que, bueno, no va a haber de otra. Yo sí creo que vale la pena perder habilidades educativas en pro de la salud, el bienestar y la vida de todas las personas. Es un particular punto de vista. Yo sí creo que la vida está por encima de cualquier habilidad educativa. Y el rollo de que les afecta psicoemocionalmente la no presencia, si hay algo que me queda claro es que los más adaptativos son los chamaquitos y las chamaquitas, los niños y las niñas, fuimos niños, fuimos niñas, y tú te adaptas y ni modo, si tienes que tener amigos virtualmente, pues tienes amigos virtualmente y tan, Pepe. Sí, fíjate que creo que es un gran reto el poder sumar desde la parte educativa, la parte docente, lo comentabas tú, la capacidad de los profesores, y estoy viendo que, bueno, ya traen como un plan establecido que tiene que ver con la parte técnica, con la parte docente. Habrá que conocer el plan de salud, ¿no? Porque ahí realmente es cómo van a reaccionar ante una eventualidad de un contagio masivo, por ejemplo. Yo creo que al igual que ha sucedido pues en algunas empresas y demás, el hecho de que tengas un caso pues no implica que pares actividades, pero sí que tengas la capacidad de reacción para que eso no se te multiplique, ¿no? Y eso es lo que tendrá que estar explicando el gobierno. Yo voy a traer un calendario, dentro de ese calendario, traer uno que es un taller intensivo de capacitación a los docentes, ¿no? Espero que vaya en ese sentido, porque además, como bien lo comentas, yo creo que aparte, no solamente es conocer cuestiones tecnológicas y de redes, sino también la capacidad de transmitir a los alumnos por este medio, ¿no? Porque ese es otro de los retos realmente, sobre todo con los más chavitos, ¿no? Y de ahí pues viene ya una fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ellos están planteando que ya dentro del periodo de clases, en apariencia del 30 de agosto al 10 de septiembre, se haga una evaluación diagnóstica, lo que tú comentabas, socioemocional y de aprovechamiento académico. Creo que eso es muy importante, pero habrá que ver hasta dónde realmente se puede asumir y, lógicamente, la detección del abandono escolar y la aplicación de medidas para reducir el rezago educativo, que es de lo que habíamos hablado en programas anteriores, de que definitivamente creo que es una parte que no sé si la tengan bien medida esta cuestión del rezago educativo y con base en ello generar estos programas, ¿no?
Sí, el rezago educativo, digo, es ancestral, ¿no? Y estamos hablando, no de ahorita de la pandemia, es en algún momento te acuerdas que nos echaron el rollo en los años 70, 80, que el analfabetismo se había ya quitado en el país, ¿no? Ya toda la gente sabía cuando menos leer, mentira vil, ¿no? Porque pues cada administración se maneja de esa manera y lamentablemente son muchas mentiras. Yo sí creo que ahorita este regreso a clases presencial va a quedar todavía con signos de interrogación. Esta capacitación que se dice que se va a dar, bueno, está bien, vamos a ver cuáles son los contenidos que les darán a los docentes, pero veremos también el asunto de las evaluaciones diagnósticas. A mí me interesaría mucho saber exactamente cómo se van a llevar a cabo y finalmente los resultados, ¿no? Para decir, a ver, estos niños lo que mostraron es esto, esto y esto otro en materia psicoafectiva, ¿no? O socioemocional, como le quieran denominar, y la otra parte, la parte educativa. Porque sí, a final de cuentas, para poder llegar a estas definiciones, a estos resultados, pues es un hecho que se va a tener que hacer, ¿no? No hay otra forma. Sí, porque además, obviamente, el planteamiento era ya todo presencial, les aplicas esto y entonces tú vas a encontrar que a lo mejor de tus 30 niños y niñas, lo que vas a encontrar es de que a lo mejor 10 estén mejor, ¿no? Que los otros 20, otros 15 a lo mejor a nivel intermedio y el restante muy mal, ¿no? Entonces ahora tienes que empezar a compensar y hablar con los padres, a ver, mire, su niño salió con estas evaluaciones y hay que poner atención en esto, esto y esto otro, ¿no? Al final del día es lo que se tendría que estar haciendo, pero de manera presencial. Ahora, que no estén, ¿cómo van a hacer el ajuste para poder hacer esas evaluaciones diagnósticas a nivel virtual? Claro. Son las interrogantes que tendremos, toda vez que ya los padres han decidido prácticamente no llevarlos. O sea, de aquí estamos hablando que son 20 días, 21 días. Eso no va a cambiar. O sea, la idea que tienen los padres no va a cambiar porque lejos de ir avanzando, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, Pepe, lejos de ir avanzando en la reducción de los contagios y el uso precisamente de la hospitalización y todo esto, se está viendo un incremento. Ya ahorita están empezando las primeras dosis de los jóvenes de entre 18 y 30 y 29 años. Veremos cuántos son los que se van y se vacunan, porque es una de las poblaciones más difíciles de convencer, ¿no? O sea, de que se vayan a vacunar y del 100% a ver cuántos son los que están asistiendo. Los datos en materia de vacunación no son que el 100% de la población convocada se fue a vacunar. Entonces, a pesar de haber las vacunas, la gente no fue a vacunarse, ni los mayores de 60, ni los mayores de 50, ni los mayores de 40, ni los mayores de 30. Entonces, ahí hay que ver cómo se va ajustando todo esto y bueno, pues ya esta parte del regreso a clases hay que darle seguimiento porque creo que es una situación muy importante, muy estratégica en todos los sentidos, en materia educativa, en materia de salud, en materia económica, porque hay que recordar que al dinamizarse el regreso a clases de manera presencial, se dinamiza la parte económica, ¿no? Pero también la movilidad se multiplica. Sí, definitivamente digo que sí, para poder tener en definición todos estos resultados, pues se va a tener que dar. Yo creo que no hay marcha atrás y para hacer un buen ejercicio, pues lógicamente que tendrán que ponerse de acuerdo en esa definición de quiénes a las clases virtuales y quiénes a las presenciales. Pero en realidad la que va a traer la valoración en este aspecto, pues es la presencial, que es realmente en donde, ya lo comentas tú, pues va a aumentar el flujo de gente en las calles, en los medios de transporte, ¿no? Ahí es donde tiene que haber una verdadera valoración y creo que pues es realmente algo que va a dar pie para saber qué es lo que sigue en esta cuestión de la pandemia en el país y en la ciudad.